amor. Catequista, testigo de Jesús. Buenas tardes, bienvenidos los que os incorporáis y los que ya habéis estado esta mañana. Bueno, diréis que ¿qué hago yo aquí? Simplemente, pues, decir, ¿no? Una cosa que decía un profesor en el seminario y que a algunos sacerdotes les sonará mucho. Decía, refiriéndose a Juan Pablo II, decía: Juan Pablo II te quiere todo el mundo, pero no te estudian mis alumnos, decía. Bueno, pues esperemos que no sea así con don Juan Carlos, porque don Juan Carlos es nuestro profesor de ya algunos que hemos pasado pues en los estudios de catequética por San Dámaso, es nuestro profesor en esta pues aventura, ¿no?, a la que la diócesis nos envía para renovar nuestra teología, para renovar nuestra pastoral. Bueno, de su sabiduría y su profundidad, los que hemos estado con él lo sabemos. Simplemente recoger algún dato de su biografía: él es diplomado en Magisterio, licenciado en Teología Catequética, doctor en Teología Dogmática, y luego pues sirve a la Iglesia pues en distintos servicios. Es miembro de la Comisión Internacional de Catequesis, presidente del Consejo Directivo de la ECA, la Asociación Española de Catequistas, miembro del Consejo Europeo de Catequesis, y toda esta sabiduría que él sabe muy bien compendiar y que sabe muy bien dar esas líneas de orientación que nos iluminan tanto en nuestro quehacer teológico y pastoral, pues la ha volcado en numerosos escritos, artículos, libros. Así que yo ya me callo y le doy la palabra a él, que es un gusto escucharle. Bueno, buenas tardes a todos. Mala hora es, ¿eh? Así que espero que todos estaréis de acuerdo con lo que yo vaya hablando, porque seguro que muchos vais a hacer, cosa que yo me sentiré muy animado, porque creeré que me estáis comprendiendo y que encima estáis de acuerdo, nada más ni nada menos. Así que bueno, de vez en cuando daré un grito para despertaros. Bueno, el tema que me han propuesto es un tema muy delicado, ¿eh? El objetivo de esta charla, que ya os adelanto, os tenéis que preparar como catequistas. Probablemente la catequesis que estamos haciendo no termina de responder a la catequesis que hoy nos pide la Iglesia. Esta mañana hemos visto muchas metodologías y está muy bien. Son intentos, probablemente acertados, de tratar de responder a los retos de este tiempo, pero el directorio, que se ha citado en muchos sitios, en algunas charlas, el directorio para la catequesis de 2020, plantea unas líneas de fondo, que es la novedad. Pero esas líneas de fondo suponen la novedad para la catequesis de los próximos años, decenios, supone por nuestra parte una preparación que hay que reconocer que no la tenemos, incluido los curas. Por tanto, lo que voy a decir, vais a ver el calado de fondo que tiene y cómo esto supone toda una transformación espiritual para poder ser, en líneas generales, evangelizadores y en línea de una forma más particular, catequistas.
Por tanto, yo lo que os pido de esta charla no es que tratéis de asimilar todo, pero sí que percibáis la importancia de lo que yo voy a transmitir y cómo está demandando de la Iglesia, como dice el Papa Francisco, una nueva etapa evangelizadora, que reclama una serie de dimensiones que no es que la Iglesia no la tenga, ni los cristianos no la tengamos, pero sí puede pasar que los cristianos la tenemos atrofiada. Y hay que despertarla. El título es, tenéis el esquema ahí, la forma que yo voy a seguir va a ser texto del directorio, algún texto de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, texto del directorio y comentario mío, para tratar de ver la profundidad. Pero lo importante de esto es que veáis que lo que yo voy a decir no es una invención mía, porque puede decir, claro, aquí ha venido el profesor de San Dámaso y nos cuenta las últimas novedades. Pero mira, lo importante es que nosotros tenemos la catequesis directa y tenemos que responder el tran. No. El profesor de San Dámaso, Juan Carlos, yo, lo que voy a hacer va a ser desentrañar las líneas más de fondo del directorio de la catequesis, que es donde está la verdadera novedad. Y que las metodologías que hemos visto esta mañana serán bien efectivas y darán fruto en la medida en que sepan incidir en esta novedad. Bueno, el título se llama La acción del Espíritu y el querigma en la catequesis. Por tanto, ya el título que se me ofreció vincula dos elementos que aparentemente pueden parecer justapuestos, cuando no alternativos. La acción del Espíritu y la forma que tiene la Iglesia de servir la acción del Espíritu, acción misteriosa, pero real. El primer instrumento que tiene la Iglesia para servir la acción del Espíritu es el anuncio del querigma. Por tanto, ya se nos está diciendo con este título que si queremos que la acción del Espíritu dé fruto, tiene que encontrar por parte de los catequistas y de la Iglesia en general un anuncio que lo saque a la luz. Y si nuestra catequesis quiere ser fructífera, necesita conectarse con la acción del Espíritu. Porque ya os adelanto que el protagonista de la evangelización y el protagonista de la catequesis no es el párroco, no sois vosotros, ni tan siquiera son los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, es Dios mismo. Y nos tenemos que poner al servicio de Dios. ¿De acuerdo? Primer texto. Hay un poquito de eco, yo no sé si se puede bajar, ¿no? Bueno, primer texto. Fijaros lo que vamos a decir, ¿eh? El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora. Por eso la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso evangelizador se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu del resucitado. Los desafíos que los nuevos tiempos lanzan a la Iglesia pueden ser afrontados en primer lugar y con un dinamismo renovador, pero este dinamismo solo es posible si se mantiene una firme confianza en el Espíritu Santo. No se puede hacer una afirmación más contundente. Mirad, cuando llegó al pontificado el Papa Francisco, transformó la nueva evangelización que el Papa Juan Pablo II proclamó y el Papa Benedicto XVI continuó, con una llamada a una nueva etapa evangelizadora. Y podemos decir, bueno, al fin y al cabo cambia alguna palabra, pero ¿qué cambio hay aquí? Es un cambio radical,
Porque si el Papa Francisco convocó a una nueva etapa evangelizadora, es para responder a un cambio de época. Nuestro mundo está cambiando y no nos estamos dando cuenta. No quiero hacer referencia a las leyes que están saliendo. Las leyes actuales hace 10 años eran impensables. Impensables. El tema es, seguro que muchos de vosotros habéis ido a la playa, os habéis bañado y os ha encantado, a mí me encanta, subirme en una ola. La ola avanza, pero tú no te das cuenta que estás avanzando porque estás dentro, encima de la ola. Pero cuando termina la ola, te das cuenta que has avanzado 50 metros. Nosotros, nuestra generación, estamos en la cresta de la ola. Nuestra sociedad y nuestra cultura está avanzando a una velocidad que hay momentos que nos damos cuenta, pero no nos podemos parar. Seguimos avanzando con la cresta de la ola. En realidad lo que nosotros estamos sufriendo es un cambio de época radical. Sería muy largo explicarlo. Pero si vuestros niños, adolescentes, no se entienden, no solamente porque son niños y adolescentes, es que ellos ya están en lo que van a vivir dentro de 30 años. Y nosotros estamos viviendo todavía de lo que vivimos 30 años atrás. Hay un cambio de época. Por tanto, aquella llamada que hizo el Papa Juan Pablo II al inicio de su pontificado, en el año 87, tenemos que acometer una nueva evangelización, nueva en ardor, nueva en lenguajes, nuevas en métodos. Ha quedado viejo. Ha quedado viejo. ¿Por qué ha quedado viejo? Porque en aquella época todavía la Iglesia era una iglesia fuerte, numerosa, con muchas vocaciones. Creía que tenía la capacidad de afrontar la evolución de un mundo que todavía estaba a la altura de sus manos. Pero ha pasado el tiempo. Y cada vez más las comunidades, las diócesis, las congregaciones, los curas, los obispos, pobres obispos, hay que rezar mucho por los obispos, son pequeños David ante un gran Goliat. Y nosotros creemos que este gran Goliat, que va a una velocidad que nosotros ya no controlamos y con una evolución que nosotros no sabemos dónde va a parar, nosotros creemos que vamos a poderlo afrontar. El prometeísmo, el pensar que esto lo podemos afrontar nosotros, es una tentación, no es una virtud. Pensar que porque yo utilice una fórmula u otra, haga una cosa u otra, voy a afrontar esto, es una tentación, no es una virtud. Lo que nos está llevando nuestro tiempo es a ser una comunidad cada vez más creyente, más humilde, más sencilla, más servidora. A un mundo que evoluciona a esta velocidad, el único que tiene poder es el Señor del mundo, el Pantocrátor. Es Dios mismo, el Dios de la historia, el Dios de la creación. Que más allá de la propia decisiones de los seres humanos, Dios puede entrar por los resquicios y puede estar donde no se le espera. Nuestra eficacia solamente encontrará resultado en la medida en que nos pongamos al servicio de Dios. Que aceptemos el protagonismo del Espíritu
y nosotros, pobres siervos, nos pongamos a servir a nuestro Dios y Señor. Texto B. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, actúa, primero, tanto en la Iglesia, segundo, como en aquellos a los que es enviada y a través de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios obra en el corazón de cada hombre. ¿Dios está en el corazón del ateo? Sí. Porque el ateo es una criatura de Dios. Porque Dios quiere que ese ateo se salve. Es verdad, Dios no violenta su libertad. Y mientras ese hombre o mujer atea no se abra a la gracia divina, esa gracia no termina de ser eficaz. Pero Dios no está ausente de su vida. Seguimos. El Espíritu Santo sigue fecundando a la Iglesia, que vive de la palabra de Dios, y continuamente la hace crecer en la inteligencia del Evangelio, la envía y la sostiene en la obra evangelizadora del mundo. Segundo, el mismo Espíritu, desde el interior de la humanidad, siembra la semilla de la palabra, suscita el deseo y las obras del bien, prepara la acogida del Evangelio y otorga la fe, para que a través del testimonio de la Iglesia, los catequistas, los hombres puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. Amigo. O sea que el Espíritu no solamente actúa en la Iglesia. O sea que el Espíritu no lo llevamos nosotros. Es decir, que cuando nosotros vamos a alguien, a un niño, a un joven, un adolescente, a un adulto, cuando nosotros vamos y nos acercamos a una familia, el Espíritu está ahí. Más aún. 3. La Iglesia acoge con obediencia y gratitud esta acción misteriosa del Espíritu. Actúa como su vivo y dócil instrumento. Los catequistas acogen con obediencia y gratitud esta acción misteriosa del Espíritu. Actúa como su vivo y dócil instrumento para guiar a la verdad completa. Ojo, y ella misma se enriquece a través del encuentro con aquellos a los que entrega el Evangelio. No me digáis que este texto no es impresionante. Y no me digáis que en muchos casos cambia nuestra forma de hacer la catequesis. Porque resulta que nosotros pensamos que nosotros tenemos que llevar Dios a los niños, a los padres, a los adolescentes. Pero resulta que es que Dios está en ellos. Es verdad, Dios también los llevamos nosotros, o mejor dicho, Dios nos lleva a nosotros hacia ellos. Y resulta que no solamente nosotros damos testimonio de la fe, sino que estamos llamados a enriquecernos con lo que el Espíritu haga en aquellos a los cuales estamos sirviendo. Cuando os decía al principio que nos tenemos que convertir, cuando os decía al principio que tendríamos que tener una actitud mucho más espiritual, está bien que tengamos un libro, está bien que tengamos el catecismo, está bien que empleemos alguna metodología de esta mañana, pero eso es el cascarón.
si nosotros no tenemos una actitud de sintonía con el Espíritu, todo eso se quedará en la superficie. Porque el único que está en lo más profundo del corazón es el Espíritu. Avanzamos. Ya hemos visto el protagonismo del Espíritu. Ya hemos visto cómo el Espíritu es el alma de la Iglesia. Ya hemos visto que no es el Espíritu el que nos sirve a nosotros, echándonos una mano, sino que somos nosotros los instrumentos del Espíritu. Ahora tenemos que entender qué es el querigma. C. La catequesis querigmática, que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Los diversos modos de formular el carisma, abiertos siempre a una mayor profundización, son otras tantas puertas existenciales de acceso al misterio. ¿Por qué tenemos que ir al querigma? ¿Qué es el querigma? ¿Qué es el querigma? Luego lo vamos a decir. El querigma es una función del ministerio de la palabra que tiene la virtualidad de señalar, de indicar de qué forma el Espíritu está haciendo presente la vida de Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre a través de Jesucristo en la vida de esa persona. El querigma es muy comprometido, porque no es lo mismo decir Jesús ha muerto por todos los hombres, Jesús es nuestro Salvador, nos quiere, Jesús ha muerto en la cruz, que atreverme a decir a los adolescentes en una situación dramática que pueden estar viviendo, Jesús te acompaña. En esa incomprensión que tú tienes de ti mismo, venía escuchando, que te lleva a pensar que tienes que cambiar de sexo, Jesús te ama. Jesús te acompaña. Y te lo digo porque veo en esta situación, en este detalle que me acabas de contar, en este gesto de tus amigos, en este de tus padres, en mi propia experiencia, que Dios está en tu vida. Es muy comprometido, ¿eh? Porque hay que decir una palabra personal. Una palabra en la cual quedamos nosotros implicados. No somos maestros de escuela. Somos catequistas. Somos gente que queremos que la palabra de Dios haga eco en la vida de las personas. Por eso nosotros no enseñamos en teoría. Decimos una palabra personal, comprometida. Comprometida. Como nosotros no nos podemos inventar esta palabra, para que esta palabra sea eficaz, como hemos dicho aquí, situar nuestro anuncio con la acción del Espíritu en la vida de esa persona. Nosotros, que conocemos a los niños, a sus padres, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, que convivimos con ellos, que vamos conociendo sus luchas, sus alegrías, sus aperturas, somos capaces, porque empezamos a tener una vida espiritual o porque tenemos una vida espiritual, a detectar cómo en esa vida Dios en su espíritu está actuando. Y entonces nuestra palabra, querigma, anuncio, viene a iluminar, a poner palabras a esa acción del Espíritu. De tal forma que a través de nuestra palabra la persona tome conciencia y tome una decisión. Hablar en teoría. La teoría se queda aquí.
Pronunciar el Evangelio dirigida a la vida es una invitación a que la persona tome partido para aceptarlo o para rechazarlo. Por eso, fijaros, el texto siguiente es impresionante. Fijaros qué texto, ¿eh? Es un texto del Papa Francisco. Yo cuando lo leí, es un texto para comentarlo, para interiorizarlo y para analizarlo, porque aquí dice el Papa algo extraordinario. El querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Es decir, en esa palabra, en ese anuncio, se concentra la acción de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu está actuando de una forma misteriosa pero real. Y nosotros, pobres catequistas, instrumentos del Evangelio, pronunciamos la palabra de Cristo, de tal forma que nuestra palabra de Cristo ilumine la acción del Espíritu. El Espíritu dé fuerza a nuestra palabra y la persona se encuentre con el amor de Dios, el Padre. Pero vamos a ver, ¿tan complicado es esto? No, dice el Papa Francisco, es muy sencillo. Porque en la boca de cualquier catequista tiene que resonar el primer anuncio de la siguiente forma: Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte. Y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. No es que Dios, Jesucristo, ama a los hombres. No, te ama. No es que Jesucristo está presente, Cristo resucitado está presente en la historia. No. Está en tu vida. En lo que tú me has contado, yo puedo rastrear su presencia y te lo comunico. Y en esa presencia de Jesús está todo el amor de Dios. ¿No sois capaces de pronunciar esta palabra? Sí. El problema no es pronunciar esta palabra. El problema es que esta palabra la pronunciemos en conexión con el Espíritu. Y entonces esta palabra se convierte en una luz. Se convierte en algo luminoso. Porque la persona que iba a tientas, de pronto reconoce que con nuestra palabra, palabra de Dios, nuestra palabra, palabra de Dios, ilumina su vida. Haya eco en su vida. Eso es la catequesis. Hallar eco en su vida. ¿Cuántas veces rezamos para ir a dar la catequesis? No un Padre Nuestro y un Ave María, sino que cogemos los niños, los adolescentes y los jóvenes, pasamos revista un instante cada una de su vida para luego después tener una palabra personal hacia ellos. Si no nos hemos parado delante del Señor con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y los adultos, y no hemos pasado la vida de cada uno de ellos, nuestra palabra será una palabra estereotipada, general, pero no personal. Y Dios cuando habla, habla personalmente. Seguimos avanzando. Letra E. Cuando este primer anuncio se llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo,
porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Ya hemos visto, el Espíritu está actuando en la vida de las personas, aunque ellos no lo sepan, porque si lo supieran serían creyentes. Nosotros, porque se nos ha dado la gracia de la fe y la hemos cultivado siendo personas, hombres y mujeres espirituales, sabemos sintonizar con el Espíritu y tenemos la vocación, porque nos la ha dado la Iglesia, y el atrevimiento de hacer el anuncio de Jesucristo. Pero, ¿esto cuándo hay que hacerlo? Dice el Papa Francisco, no solamente al principio, para que genere la fe, sino que en cierto modo el primer anuncio, que es principal, primero en cuanto principal, no primero en cuanto temporal, aunque temporalmente tiene un significado especial, conviene decirlo habitualmente o en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para que esa conexión que os he dicho yo al principio, para que la acción del Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, la presencia de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, manifiesten el amor del Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. Porque el querigma hemos dicho que es trinitario. ¿Dónde se hace esto? Mirad, fundamentalmente en la vida. Nosotros tenemos una costumbre, hemos interiorizado algo que es falso. Nosotros creemos que nos encontramos con Dios en la Iglesia. Y fuera de la Iglesia, en el mejor de los casos, portamos a Dios. Dios está en la Iglesia. Pero fuera de la Iglesia nosotros tenemos que llevar a Dios. Mentira y gorda. Nosotros vamos a la Iglesia para graduar nuestra vista, para afinar nuestro oído, para aquilatar nuestro corazón y poder encontrar a Dios en medio del mundo y poderlo proclamar en medio del mundo. Si Dios solamente estuviera en la Iglesia, no sería el Dios creador de todo cuanto existe. Si a Dios solamente no lo encontramos cuando estamos entre cristianos, Jesús no sería el Señor del universo. Y si solamente en la Iglesia encontramos paz, amor, tranquilidad, el Espíritu no sería el Espíritu de vida. ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde podemos hacer que las personas se encuentren con el Señor? En su vida. Dios está en su vida. ¿Dónde encontró Israel a Dios? En su historia. En su historia. ¿Qué es lo que ha aportado Israel a la historia de la humanidad, a la humanidad entera? Y nosotros somos herederos de ellos. Nosotros somos los hermanos menores. Israel tiene la virtualidad de que, por gracia de Dios, claro, porque Dios le eligió y porque fue suscitando profetas, de descubrir que su historia era historia de salvación. Que sus acontecimientos históricos, que lo vivieron todos los pueblos, ellos lo reconocieron no como que quien les liberó de la esclavitud de Egipto fue Moisés. No, Dios fue el que le liberó. Que no fue Babilonia el que cogió a los sacerdotes, a los reyes, a los príncipes, a los herreros, a los que tenían un oficio y se los llevaron a Babilonia, sino que el Señor, cansado de su pecado, les entregó
al poder de ese imperio. Ellos descubrieron que Dios no estaba en el cielo, que Dios no estaba en el templo, que Dios estaba en la historia, porque su historia era historia de salvación. ¿Qué descubrieron los discípulos, los apóstoles? Que de pronto un nazareno les llamó, convivió con ellos y ellos se encontraron con el nazareno en su vida. ¿Dónde está Dios? En la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la catequesis? Enseñar de qué modo Dios está en su vida. ¿Qué instrumento tenemos nosotros para ir señalando que Dios está en la vida de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos? Pues vamos al hilo de la vida, primero como primer anuncio, después como catequesis querigmática y más tarde como una dimensión carismática de la catequesis, pues manifestando de qué forma Dios va moviendo los hilos para hacer con cada persona historia de salvación. ¿Habéis mirado alguna vez atrás en vuestra vida para rastrear la presencia de Dios en vuestra vida? Si lo habéis hecho, habéis descubierto que Dios ha estado muy presente en vuestra vida y vosotros en muchas ocasiones no erais conscientes de ello. Pero que al mirar hacia atrás con ojos de fe, habéis descubierto que realmente Dios ha sido Padre paternal, providente, y que os ha llevado a donde estáis. Y si no habéis mirado vuestra vida y no la habéis descubierto como historia de salvación, tenéis una asignatura pendiente. ¿Qué vais a transmitir a los demás? En el proceso de la catequesis, el principio de evangelizar educando y educar evangelizando, recuerda, entre otras cosas, que la tarea de catequista consiste en 2 puntos: descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya presente en la vida de las personas. Repito, la tarea del catequista consiste, 2 puntos, en descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya presente en la vida de las personas y, apoyándose en ellos, proponer el Evangelio, el querigma, como fuerza transformadora de toda la existencia, y así adquirirá pleno sentido. El acompañamiento de la persona en proceso de crecimiento y conversión está necesariamente marcada por la gratuidad, ya que el acto de creer implica un descubrimiento progresivo del misterio de Dios y una apertura y confianza en el que requieren tiempo para crecer. Tiempo. Es que la amistad requiere tiempo. El amor requiere tiempo. ¿Por qué tenemos que acompasar nuestra catequesis a las edades? ¿Simplemente por motivos de psicología evolutiva? Es que el amor requiere tiempo. A una persona no creyente o que cree muy poquito, ¿le podemos preparar en 4 meses para los sacramentos? La fe requiere tiempo, como el amor. Porque incluso el enamoramiento, para que sea verdadero y pase a ser amor, requiere tiempo.
tiempo vital, tiempo de vida, tiempo existencial. Tiempo que, por cierto, el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. ¿O es que nuestra fe, nuestro amor por Dios ya es maduro? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para que una persona se enfrente al amor de Dios? ¿Dónde está ese momento que tenemos que buscar? El Papa Francisco utiliza una frase, y esa expresión es las periferias existenciales. Con otras palabras, en los límites humanos. Cuando a uno le va la vida bien y se cree el rey del mambo, no necesita ni a Dios, ni a la Iglesia, ni a los catequistas, ni a nadie. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Vale. Pero la vida, los acontecimientos vitales, en muchos momentos nos ponen en nuestros límites, en las periferias de nuestra existencia. Muchos niños viven en la periferia de la existencia de su familia. Y nosotros simplemente nos lamentamos con que su familia está desestructurada. No, está viviendo una periferia. Es decir, es el momento o donde el niño se encierra sobre sí mismo, se hace un caparazón, se desespera, se hace un revoltoso, un trasto, o es donde encuentra un testimonio de amor y de anuncio de que alguien le ama. A lo mejor tenéis 10 niños y hay un niño que lo pasa fatal, el más trasto, ese es el que está en la periferia. Y es el que a veces le dejamos de lado. Vamos por las 10 ovejas que están en el redil y quien está en la periferia le dejamos de lado. Los cristianos, como tenemos fe, es porque se supone que en los momentos de nuestras periferias, en los momentos de nuestros límites, hemos descubierto el amor de Dios. Por eso en nuestra fe hay una genética que nos lleva a acercarnos a los que están en la periferia. Es lo que está diciendo el Papa Francisco. El Papa Francisco no está haciendo un acto, no está pidiendo un acto voluntarista. Tenéis que ir a las periferias, tenéis que ir allí a los pobres, tenéis que ir a los marginados, tenéis que... No. El Papa está sacando la lógica de la periferia. Porque es en nuestras periferias, en nuestros límites, donde nos hemos sentido amados y rescatados por Dios, que somos sensibles en las circunstancias de la vida de aquellos a los cuales acompañamos, en qué momento están en la periferia. Y en esa periferia el Espíritu está actuando. Y en esa periferia Jesús está revelando el amor de Dios, porque Jesús está en todas las periferias desde el instante en que ha muerto en la cruz. Y en ese instante nosotros, como pobres siervos, nos atrevemos a decir un anuncio como buena nueva. Jesús te ama, está junto a ti, comprende tu situación y te da la gracia del Espíritu para que puedas afrontarla. Yo no puedo solucionar si tus padres se separan o no se separan, pero Jesús está contigo. Yo no puedo solucionar si tus padres tienen que ir al banco de alimentos, pero el amor de Jesús te dignifica. Tú no eres menor que nadie. Pero esto es muy atrevido, ¿eh?
Esto reclama mucha fe. Pero la catequesis no solamente es encontrar o ayudar a que la gente encuentre en su vida, en sus periferias existenciales, a Dios, sino que, como hemos dicho, también Dios está en la Iglesia. Y la catequesis, fundamentalmente, es introducir en la relación con Dios al interior de la familia de Dios, que es la Iglesia, con los lenguajes propios de esa familia, con las celebraciones propias de esa familia, con la moral propia de esa familia. Porque si esa persona que se ha encontrado con Dios no aprende el lenguaje propio de la familia de Dios, que fundamentalmente es conocer a Jesús, no sabe cómo conectar con Dios, fundamentalmente la oración cristiana y la celebración, y no sabe vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pues tarde o temprano ese encuentro con Dios se diluye. Por tanto, la catequesis, ante todo, una vez que alguien se ha encontrado con Dios, una vez que un niño se ha despertado a la fe, se le introduce en la vida cristiana e eclesial. Pero esto que es fundamental, hay que saberlo decir bien. G, la última letra. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu, otra vez el Espíritu. Oyes, que es que por todas partes está el Espíritu, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos, y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Es decir, que encontrarnos con Cristo, para que Cristo pueda entrar en mi vida, hace falta que Él sea contemporáneo, porque yo no puedo ir 2000 años atrás. Ay, eso lo decía gente de mi anterior parroquia cuando hacía lección divina. Ay, cómo me hubiese gustado ser uno de los discípulos de Jesús para tenerle bien cerquita. Pero mujer, ¿pero si está Cristo en tu vida? No, pero no es lo mismo. No. Si Cristo no está en nuestra vida, realmente nosotros no nos hubiésemos encontrado con Cristo. Y si no nos hubiésemos encontrado con Cristo, no seríamos cristianos. ¿Dónde nos encontramos con Cristo? En la carne de la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y qué dijo Dios al origen? El varón abandonará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Si la Iglesia es esposa de Cristo, la carne de la Iglesia es la carne de Cristo. Su esposa mantiene la presencia de Cristo. Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pero el problema está que a nosotros nos falta la capacidad de descubrir de qué forma la carne de Cristo, la Iglesia, media la presencia de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde está Cristo? En la palabra que proclama. ¿Dónde está Cristo? En la asamblea litúrgica. ¿Dónde está Cristo? En un cristiano que vive como Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el pobre. El primer anuncio tiene que anunciarse en cada uno de los elementos
de la vida cristiana para manifestar que todos los elementos de la vida cristiana son mediación de la presencia de Cristo. Amigos, es que yo voy los domingos a la misa de 12 al coro a cantar, pero cuando no hay coro no voy a misa. Claro, porque tú no has descubierto la presencia de Cristo en la Eucaristía. Tú vas a misa porque tienes una función que cumplir. No, es que los niños van a misa de niños, de familia, durante el colegio, pero luego ya en Navidad y en Pascua no van. Claro, porque los niños no han encontrado a Cristo en la Eucaristía. A los niños les hemos dicho que tienen que ir a misa, que tienen que cumplir si quieren hacer la primera comunión. Pero les hemos manifestado de qué forma en la Eucaristía dominical está presente Cristo. ¿Para qué van a ir a misa? ¿Para cumplir y mentir? ¿Para poder hacer la primera comunión? ¿Confirmarse? Primera y última. Confirmación y ahí te quedas. Porque nos han encontrado con Cristo. ¿De qué forma nuestras catequesis, a través del anuncio del querigma, vamos manifestando de qué forma la vida cristiana, la vida comunitaria, está mediando la presencia de Cristo? Y eso es la catequesis mistagógica. Porque todo lo que hacemos nos introduce en el misterio de Cristo. No nos deja en la periferia, en el cumplo y miento. La mistagogía es el camino hacia el misterio. La mistagogía es esa dinámica por la cual todos los elementos de la vida cristiana, a partir de la recepción de los sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, nos hace estar en comunión con Cristo. Pero para que yo pueda en todos los elementos de la vida cristiana entrar en comunión con Cristo, en la catequesis se me tiene que decir que cuando yo atiendo a un pobre, no soy solidario, sino que soy mediador de la caridad de Cristo. Amigo, es que cambia mucho. Que cuando yo entro a la iglesia, voy al inicio y no solamente al Evangelio, porque la forma de constituir cuerpo de Cristo es el instante de la iniciación de la misa, cuando invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y entonces no es Juan Carlos el que va a misa, ni es don Tomás el que celebra misa. Estoy introducido en el misterio de Cristo, porque junto con mis hermanos me he reconocido Hijo de Dios. Y Cristo ya no es alguien ajeno. Es que Cristo es aquel con el cual yo estoy constantemente invitado a mantener una relación personal. Como podéis comprender, lo que os decía al principio, y con esto termino. ¿Qué vida espiritual estamos llamados a tener para poder ser mediadores, testigos y pregoneros de Cristo? Está bien las dinámicas, está bien los materiales, pero esos son instrumentos. Lo que aquí estamos haciendo es, estamos hablando de transmitir
mediar una experiencia de vida, compartir una experiencia de fe, con la esperanza de que nuestra llama que encendimos en el cirio pascual se encienda en la vida de aquellos a los cuales la Iglesia nos ha encomendado. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que aclaremos, ahí está el... ¿Algunos habéis dormido? Podéis levantar la mano. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Yo, compartiendo con las catequistas de allí del pueblo, veíamos que es lo que nos has dicho al principio, que esto nos queda todavía mucho, ¿eh? Pero yo creo que también, no sé, también que nos lo comparta usted, ¿no? Que hay mucha esperanza también, ¿no? El hecho de que de los distintos pueblos estemos aquí, y es porque también hay un deseo en nuestro interior de esa llama que es Jesucristo, encenderla en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, incluso a lo mejor si hay alguna catequista de adultos, pues también en tantos adultos, ¿no? Porque es la llama que Cristo ha encendido en nuestros corazones y que en nosotros se ha concretizado en una tarea al servicio de la Iglesia, ¿no? Que es el poder ser catequista. Entonces también, no sé, que yo creo que usted también nos diga, ¿no? Que hay esperanza, ¿no? Que es la labor que es la labor que la Iglesia... Vamos a ver, me respondo. Sí. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Sí. Vamos a ver, es que partido. Nuestro mundo es un gran Goliat. Nosotros somos unos pequeños David. Pero David venció a Goliat. Pero la condición fue la siguiente. Tú vienes con tu armadura, tú vienes con tu espada, yo voy con una honda y un canto, pero voy en el nombre del Señor. Pero para que estas palabras sean veraces, lo que os estoy proponiendo es que tengamos una vida espiritual cultivada. Pero decidme si después de escuchar mis palabras no deseáis tener una vida cultivada tal y como yo os lo he propuesto. Por tanto, lo que yo he hecho, hermano sacerdote, ha sido despertar la verdadera vocación de evangelizador y de catequista. Y ahí está la esperanza. O sea, mi aportación no es porque la Iglesia no me ha situado ahí. En deciros una receta. Yo no os voy a decir una receta. Pero sí que os estoy proponiendo la fuente. ¿Dónde está la fuente de poder ser verdadero evangelizador y catequista? Convencido que además eso reverdece nuestra propia vida de fe. Decías que la sociedad está cambiando. Realmente el problema que creo que nos encontramos los catequistas es con ese cambio de la sociedad. Y mi pregunta sería, con Dios o con el Espíritu, pero ¿cómo luchamos contra esa sociedad? ¿Cómo luchamos? Yo creo que los catequistas lo que necesitamos son pautas para luchar contra esa sociedad. Y bueno, quizá vosotros, por ser más experimentados, sois los que a nosotros, como fieles de a pie, nos tenéis que aportar esas pautas.
Primera cosa, ser conscientes de que el mundo está en nosotros. Nosotros somos hijos de este mundo, ¿eh? Lo que criticamos a la sociedad está en nosotros y está en nuestra familia. Pensar que nosotros estamos en una burbuja y que el mundo va al desastre, pero nosotros estamos en una burbuja, es falso. El mundo está en nosotros. Segundo, nos damos cuenta que es muy difícil luchar contra la tentación del mundo en nosotros. Tercera cosa, hay demonios que solamente se pueden expulsar con oración y penitencia. O somos cada vez más cristianos, con la gracia que se nos ha dado en el bautismo, o no podremos vencer los demonios. Cuarta cosa, el Señor nos ha dado la familiaridad, la familia cristiana. No puede haber parroquias que vayan por libres los grupos de la parroquia. No puede haber parroquias que no sean comunidades. Y aquí tenemos una responsabilidad todos, los curas, pero también los seglares. Porque en nuestra sociedad lo contrario a la comunidad es el individualismo, que es uno de los demonios de nuestro mundo. Quinta cosa, tener experiencias religiosas, bajo la condición que he dicho antes. Dentro de las comunidades tendremos que tener espacios oracionales, celebrativos, de contraste fe y vida, pero no al margen de la vida, sino donde resuena la vida e ilumina la vida, porque donde se juega la vida cristiana es de los muros de la parroquia para afuera. La vida cristiana no se juega dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ponen los medios, el Señor nos ha dado los medios, su palabra, los sacramentos, la fraternidad, la sucesión apostólica, para que podamos vivir cristianamente y ser fermentos en medio de la masa. Don Juan Carlos, muchas gracias. Ha dicho usted, citando el directorio, que los catequistas somos signos que manifestamos la presencia del Espíritu. ¿Se podría decir también que no somos solo instrumentos reveladores, sino que también nosotros somos instrumentos también de transmisión que damos y transmitimos el mismo Espíritu Santo? ¿Se podría decir esto? Primera cosa. La Iglesia es definida por el Concilio con dos palabras. La Iglesia es signo o sacramento, es decir, la Iglesia es mediadora, signo, sacramento, mediadora de la presencia de Cristo, y instrumento. Esto que se dice de la Iglesia se dice de cualquier bautizado. Nosotros, en virtud del bautismo, en virtud de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía y fe,
nosotros portamos en nuestra vida la presencia de Cristo. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos, es decir, otros Cristos. Nosotros portamos, no por mérito propio, sino por don recibido en los sacramentos de la iniciación cristiana, la presencia de Cristo. Y no somos conscientes de ello. Por tanto, el propio testimonio porta a Cristo. Pero además, como la Iglesia, que porta a Cristo, en la palabra, en los sacramentos, en la comunidad, además es instrumento, somos instrumentos para lo que os he dicho antes, para que viendo cómo el Espíritu no está en nosotros, sino también está incluso en aquellos grupos humanos, ámbitos sociales, personas que queremos evangelizar, nosotros, instrumentos, facilitamos para que esa presencia invisible se haga visible. Entonces, igual que la Iglesia tiene una presencia, tiene una misión sacramental e instrumental, un cristiano, un catequista, tiene una misión sacramental, es decir, tiene que dar testimonio, tiene que representar, hacer presente aquello que va a anunciar. Un catequista que no represente a Cristo no da veracidad a lo que proclama. Un catequista que representa a Cristo pero nunca anuncia a Cristo, se quiere quedar para sí la gloria de Cristo. Es que tú eres un tío muy bueno, es que tú eres muy simpático, es que como tú no hay nadie. Menos mal que mi niña te tiene a ti como catequista. Arrebatamos a Cristo lo que pertenece a Cristo. Somos signo y sacramento, pero somos instrumento. No podemos ser instrumento sin ser signo y sacramento, no podemos ser signo y sacramento si no somos instrumento, mediador de la palabra. Entonces, sí, claro que portamos la presencia de Dios. Un cristiano, donde está un cristiano, lleva a Dios y por tanto, no porque Dios no esté, sino que quiere hacerlo explícito y por tanto no podemos ocultar a Dios, no podemos ocultar a Dios. Bueno, esto hacerlo oración esta noche, mañana, un ratito, Señor, qué maravilla lo que me has llamado. Y yo sin saber lo que me habías llamado. ¿A que sí? O sea, que tú quieres contar conmigo para hacer historia de salvación, en la vida de esos que la Iglesia, mi parroquia, me ha encomendado. O sea, que parte de la acción de la salvación tuya pasa por mí. Pero con la ayuda del Espíritu. Claro, no es lo mismo pensar ser catequista para los niños que se aprendan las cosas básicas, que se la tienen que aprender, a ser catequista como instrumento de Dios para que esas personas reconozcan la salvación de Dios en sus vidas. Una catequesis que enseña, por decir algo, los mandamientos, yo me la preparo 5 minutos. ¿Qué 5 minutos? Yo ya me lo sé los mandamientos. Eso voy allí y punto. Pero que los niños vayan encontrando en su vida el amor de Dios y quieran responder a ese amor de Dios viviendo en cristiano y por tanto le manifiesto como los sacramentos, los mandamientos, las bienaventuranzas, son caminos a recorrer. Eso requiere más tiempo. Requiere una mística.
El próximo año me van a invitar otra vez. Muy bien. Le damos muchas gracias a don Juan Carlos por su ponencia y también este rato de diálogo. Suscita muchos deseos y esto es importante. Este día, este congreso era para esto, ¿no? Para ponernos en clave de renovación. Vamos a dar 5 minutos para colocar ahora el siguiente ponente, el padre Iván, que ya está preparado y también está con nosotros don Francisco. Y en 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, volvemos otra vez a tener esta segunda ponencia de la tarde. Para estar con Jesús fuiste llamado, para escuchar al Maestro y hacer experiencia de su amor. Catequista, testigo de Jesús.